De mi parte también, muy buenos días, amables amigos y amigas televidentes. Gracias por estar ahí compartiendo con nosotros esta entrega de su programa Visión Social Globalizada. Qué bueno poder encontrarnos y conversar y compartir algunas ideas de interés para todos ustedes y sus familias. El licenciado Ignacio Hernández hizo la introducción del programa y luego pues me pidió que continúe yo conversando con ustedes, ya que hay temas de interés que él entendía que era importante que yo continuara conversando al respecto. Fíjense, el día de hoy estaba leyendo, justo cuando me dirigía al canal, un documento publicado por la Organización Panamericana de la Salud, en el cual alertan a la población y a las autoridades por el incremento en los casos de suicidio en la República Dominicana. Lo más alarmante del tema no es solamente que se han incrementado los suicidios con relación al año pasado y que ha habido un incremento constante desde el año 2011 hasta el año 2018, sino el hecho de que los casos de suicidio, el mayor índice de casos de suicidio, se registra dentro del rango etario, es decir, dentro de la población de edades entre 15 y 24 años. 80% de los suicidios, según la Organización Panamericana de la Salud, pues tienen lugar en el rango de edad entre personas jóvenes, especialmente hombres entre 15 y 24 años de edad. La Organización Panamericana de la Salud igualmente alertaba en otros de sus documentos anteriormente sobre el incremento en la prevalencia de casos de trastornos del estado de ánimo. Y hablaba que es muy preocupante el hecho de que cada vez más personas están asistiendo a los centros de atención clínica que tienen especialidad de psiquiatría y de psicología, refiriendo o presentando síntomas de trastornos del estado de ánimo. Hablamos de depresión mayor, hablamos de trastorno bipolar, hablamos de ciclotimias y distimias. Es decir, cuando hablamos de trastorno del estado de ánimo, hablamos de trastorno cuya base fundamental es la pena y la tristeza. Esto llama poderosamente la atención por el hecho de que siempre se ha tenido la percepción, la creencia, que aparentemente se está convirtiendo en un tabú, de que la República Dominicana es una cultura alegre, de que el dominicano es alegre. Y bueno, si el dominicano es alegre, es una persona alegre, es un individuo enamorado de la vida, es un individuo que disfruta, entonces, ¿a qué se debe que se esté registrando este incremento en los casos de suicidio y este incremento en la prevalencia de casos de trastornos del estado de ánimo, que son la consecuencia inmediata, la causa inmediata del suicidio, porque nadie que se siente alegre, nadie que se siente contento, nadie que se siente pleno, nadie que esté enamorado de la vida, decide pues atentar contra su propia vida, decide terminar su vida. Entonces hay muchas preguntas que se desprenden de esto y que quizás pues este programa no nos da el tiempo, porque en televisión el tiempo es un tirano, no nos da el tiempo suficiente para abordar, pero que comenzando hoy y en próximas ocasiones seguiremos tratando, porque es algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Y no solamente a los casos de depresión, a los casos de suicidio, también a los casos de estrés y de ansiedad generalizada. Es por eso que conversaba yo con el licenciado Ignacio Hernández ahorita y tomamos la decisión de hablar un poquito de este tema. No vamos a entrar en el tema de la depresión, pero vamos a entrar sobre hábitos mentales saludables. Vamos a hablar de un concepto nuevo que se llama higiene mental. Vamos a estar entrando un poquito sobre esto y quizás, como decía anteriormente, lo hagamos en un par de entregas, no solamente en el día de hoy. Bueno,
olvidé presentarme ante ustedes, aunque creo que ustedes me conocen porque estoy constantemente por estos medios con ustedes. Soy Janoy Sosa, mi formación es en psicología clínica, soy psicólogo clínico especializado en intervención sistémica, terapia familiar, también soy psicólogo social. Tengo experiencia ya de varios años, más de 10 años, en el ejercicio profesional de la psicología como terapeuta, como consejero, como consultor organizacional y también como docente universitario, tanto aquí como fuera del país. Entonces, bueno, voy a hablar con ustedes un poquito de este tema desde la perspectiva de un profesional de la salud mental y a darles algunos tips de cosas que ustedes pueden hacer para evitar caer en depresión, para prevenir sentir depresión, digamos, moderada, grave, porque todos en un momento determinado podemos sentirnos deprimidos por diversas razones, pero podemos evitar un trastorno depresivo y llevar una vida más plena. Fíjense, cuando hablamos de higiene mental, cuando hablamos de hábitos mentales saludables, nos referimos a un conjunto de medidas, un conjunto de acciones que promueven la salud mental y que permiten que las personas estén en equilibrio, estén en balance con el medio circundante. Este es un concepto relativamente nuevo dentro de la psicología moderna. Surge a raíz de una serie de investigaciones que fueron llevadas a cabo por la Organización Mundial de la Salud en las últimas 3 décadas especialmente. Como sabemos, pues las enfermedades médicas tienen mucho de psicológica. Igualmente, las enfermedades pues psicológicas tienen mucho de médicas. Hay una conexión directa entre la mente y el cuerpo y generalmente cuando se enferma uno, se enferman ambos. La Organización Mundial de la Salud, en esas investigaciones que yo citaba hace un momentito, pues llegó a conclusiones bastante interesantes que llaman mucho la atención. Entre ellas está el hecho de que la Organización Mundial de la Salud señala 3 enfermedades médicas, 3 enfermedades clínicas que pueden ser consideradas como pandemias, como epidemias modernas, que afectan a una gran cantidad de personas alrededor del mundo y que tienen un grado de morbimortalidad que es elevado. Y cuando hablamos de morbimortalidad, para que puedan comprender con más cabalidad, nos referimos al daño que hacen, al nivel de enfermedad, al nivel de desequilibrio físico que provocan y también al riesgo significativamente aumentado que tienen de quitar la vida, de que la gente que los padece muera. Esas enfermedades son el cáncer, son la hipertensión, las cardiopatías, pero especialmente la hipertensión y la diabetes. La Organización Mundial de la Salud ha hecho énfasis en que gobiernos, en que personas particulares se cuiden de estas 3 enfermedades, de que mantengan pues chequeos médicos constantes que prevengan, hábitos de salud que prevengan estas enfermedades. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una gran preocupación porque hoy en día se está hablando de 100 millones de diabéticos e hipertensos en una población que tiene 300 tantos millones de habitantes. Estamos hablando de por encima o cercano al 30% de la población. En los Estados Unidos, que tiene un sistema de salud pues mucho más avanzado, mucho más eficiente que el de la República Dominicana y el de otros países tercermundistas. En República Dominicana nos alerta el Colegio Médico Dominicano en días pasados y la Asociación Dominicana de Cardiología, la Organización Panamericana de la Salud, de 30% de nuestra población como cardiópatas o hipertensos.
un incremento en la prevalencia de casos de diabetes temprana. Estamos hablando de personas con diabetes a los 25 años, hipertensos a los 20, niños con hipertensión. Igualmente la organización, y ni mencionar, antes de pasar a lo otro, ni mencionar lo que ha hecho aquí el cáncer de mama, la cantidad de víctimas de cáncer de seno. Igualmente, así como la Organización Mundial de la Salud ha señalado 3 pandemias, 3 enfermedades médicas o 3 grupos de enfermedades médicas que se constituyen pandemia, también ha hecho lo mismo con enfermedades mentales. Y cita 3 enfermedades mentales que constituyen pandemias actualmente. Primero, los trastornos del estado de ánimo, depresión específicamente. Segundo, el estrés, los trastornos de ansiedad, estrés, sobre todo el estrés agudo. Y por último, las adicciones. Estas 3 enfermedades, depresión, estrés y adicciones, según las investigaciones desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud, constituyen los 3 trastornos mentales más comunes y los que tienen un impacto más dramático en la salud de la persona que los padece. Entonces, es por eso que se han hecho otras investigaciones para ver cómo contrarrestar estas enfermedades, tanto las médicas como las enfermedades mentales, desde una perspectiva multifactorial, desde una perspectiva preventiva más que curativa, con el objetivo de reducir su prevalencia. A partir de esto, entonces, es que surgen conceptos como ese del que les estaba hablando, higiene mental, el concepto de, hábitos mentales saludables. Estos hábitos mentales saludables son, una serie de conductas que previenen el padecimiento de enfermedades mentales y a la vez enfermedades físicas, y que buscan lograr el equilibrio en la persona que los lleva a cabo. Tienen como objetivo que la gente se sienta pleno, que la gente pueda detectar en un momento determinado si está albergando sentimientos que pueden resultar en trastornos mentales, pero a la vez pueden ayudar a sacarlos de una situación de morbilidad en el caso de que ya se estén padeciendo enfermedades. Cubren acciones multidimensionales en todos los aspectos de la vida del individuo, comenzando por aquellos aspectos que son de carácter fisiológico, es decir, del funcionamiento del organismo. El primero de estos hábitos mentales saludables se refiere a la parte de la satisfacción de las necesidades básicas diarias. Cuando nosotros no satisfacemos una necesidad básica, eso genera una descompensación que tiene como resultado entonces un desequilibrio y que resulta en el padecimiento de una enfermedad consecuentemente. Cuando hablamos de esas necesidades básicas, esto se orienta en una serie de factores. Primero, alimentación. Segundo, ejercicio. Tercero, entonces, sueño. Cuarto, entonces, la parte que tiene que ver con sexualidad. Y quinto, entonces, la parte que tiene que ver con toxicología. En cuanto a la alimentación, debemos comer saludable, reducir las grasas al mínimo, los azúcares, la sal. La sal está directamente ligada a la hipertensión, el consumo de sal. Y obviamente el consumo excesivo de carbohidratos y de azúcares está directamente vinculado al padecimiento de diabetes. El consumo excesivo de grasa, el consumo excesivo de carne, especialmente la carne roja. Y hoy hay todo un tema con relación al manejo que se le está dando a los animales para fines de sacrificio
procesamiento y venta al público con una cantidad de hormonas, antibióticos, que ya hay documentos importantes que establecen que están causando un impacto negativo en la salud de los consumidores. Pero el consumo de carne está directamente vinculado, el consumo excesivo de carne también está directamente vinculado al padecimiento, por ejemplo, de enfermedades como el cáncer. Entonces, cuidar la alimentación, comer adecuadamente, lo recomendable es comer al menos 5 veces en el día, pequeñas porciones de alimento. Después de las 7 de la noche, no consumir ningún alimento, y se va a consumir pues que sea bajo en grasas, bajo en azúcares, bajo en calorías. Luego tenemos el tema del ejercicio. El sedentarismo está directamente vinculado a la obesidad y hoy tenemos unos índices de obesidad mórbida en República Dominicana que son espantosos. Estamos hablando de obesidad mórbida infantil, ya los niños no están jugando de manera tan activa como antes porque ya el incremento del uso de juegos electrónicos, tablets, celulares, pues reduce la movilidad de los niños y esto está generando problemas de obesidad desde la primera infancia. Problemas de obesidad que igualmente están vinculados entonces al padecimiento de hipertensión, al padecimiento de diabetes, al padecimiento de cáncer. Hay que hacer ejercicio todos los días, al menos 30 minutos. Cuando nos ejercitamos, pues aumentamos los niveles de oxígeno en sangre. Cuando nos ejercitamos, quemamos azúcares. Cuando nos ejercitamos, quemamos grasa, limpiamos las arterias, evitamos o reducimos la posibilidad de obstrucción en las arterias, esas obstrucciones como embolias, como trombosis, que conducen a accidentes cerebrovasculares y luego trastornos cognitivos. Recuerden, hace unas semanas atrás teníamos aquí un especialista, una neuropsicóloga que nos hablaba de esos trastornos cognitivos por obstrucción, que es cuando se producen trombos o émbolos en las arterias que obstruyen la arteria y por lo tanto el flujo sanguíneo que debe llegar a todas partes del cuerpo, se produce una condición que se llama isquemia, una falta de irrigación sanguínea, no solamente a nivel de extremidades, sino también a nivel cerebral, sobre todo, que es la más peligrosa, aneurismas, y eso provoca accidentes cerebrovasculares. Y entonces se ha detectado, a raíz de investigaciones que se han realizado, que el sedentarismo y la alimentación inadecuada, el consumo de comida chatarra, el consumo de grasa excesiva, sumado a la falta de ejercicio, pues es causa directa de este tipo de enfermedades. Y quiero explicar esto para que la gente entienda la importancia de este tipo de actividades. Resulta que investigaciones en el área de las ciencias médicas han demostrado cómo el padecimiento de estrés, por ejemplo, está directamente vinculado al padecimiento de cáncer. Hoy en día hablamos del cáncer y el estrés como la pareja asesina del momento, los llamados asesinos silenciosos. ¿Qué pasa? Nuestra conducta está gobernada por algo que llamamos neurotransmisores y hormonas. La conducta tiene implicaciones de carácter biológico, psicológico y social, obviamente, pero desde el punto de vista biológico, nuestra conducta está gobernada por neurotransmisores y hormonas. Entre ellos, por ejemplo, hay uno que se llama dopamina, que es el neurotransmisor de la percepción. Si nos preguntan qué día es hoy, dónde estamos ubicados, dónde nos encontramos, pues podemos responder correctamente porque se segrega un neurotransmisor que se llama dopamina, que es el de la percepción, que también está vinculado a la sensación de placer, a la sensación de recompensa. Cuando nos sentimos contentos es porque tenemos niveles de serotonina o concentración de serotonina de dopamina adecuada, junto con la serotonina, que es otro neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Asimismo, hay un neurotransmisor que se llama ácido GABA-aminobutírico. El ácido GABA-aminobutírico es el que regula la sensación de estrés, de ansiedad, de alerta.
Cuando una persona tiene desniveles en la producción del ácido GABA-aminobutírico, mantiene un comportamiento o ansioso en exceso o decaído. Cuando los niveles de ansiedad se disparan, la persona está en estado de alerta excesivo. Al mantenerse en estado de alerta consume más energía y por eso se cansa más rápido, se desgasta más. Y entonces, a raíz de esto, pues la persona respira menos, tiene un impacto en su salud y se deteriora su corazón, se deteriora su cerebro. Pero voy a continuar explicándoles esto después de la pausa. Ahora, con su permiso, voy a una pausa comercial y enseguida regreso. Muchas gracias. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Amables amigos y amigas televidentes, ya estamos de vuelta. Antes de la pausa estábamos hablando de los hábitos mentales saludables y de cómo, pues, el estrés impacta directamente en nuestra fisiología, en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y decíamos cómo, pues, el hecho de estar en estado de estrés agudo, de ansiedad generalizada, nos provoca una condición de alerta constante que desgasta. ¿Qué pasa? Cuando nos encontramos en estado de alerta, en estado de estrés excesivo, una de las cosas que no hacemos bien es respirar. Si hay muchas funciones corporales que se suspenden o que no se llevan a cabo correctamente, una de las cuales, la principal de todas, es la respiración. Por eso yo decía, anterior a la pausa, que todos los órganos del cuerpo sufren, especialmente corazón y cerebro. ¿Qué pasa? Cuando estamos en estado de estrés, respiramos más rápido que lo que hacemos comúnmente. Dicho sea de paso, a nosotros no nos enseñan a respirar adecuadamente. En caso de situación de estrés, pues respiramos mucho más rápido. Por lo tanto, la concentración del oxígeno en sangre se reduce. Por estar en condiciones de alerta, no respiramos profundamente, los niveles de oxígeno bajan y se produce una condición que se llama hipoxia. A raíz de esto, el corazón se deteriora, el cerebro se deteriora porque la sangre no llega debidamente oxigenada, pero también una serie de células que proliferan, que prosperan en condiciones de bajos niveles de oxígeno, pues aumentan, crecen. Esas células se unen y forman tejido, lo que llamamos neoplasia, tejido nuevo, que obstruye entonces esos cuerpos, ese tejido nuevo, esas formaciones celulares, obstruyen arterias, obstruyen pues órganos y se constituyen en quistes, en tumores, en cánceres benignos y malignos, en embolias, en trombosis. Esto obviamente un oncólogo, un neurólogo puede explicarlo mejor que yo, y estoy dando la explicación pues más generalizada. Entonces vemos cómo esa condición de hipoxia, que es generada por esa condición de estrés agudo, pues se traduce en estas condiciones de salud que son desastrosas, que son catastróficas. Cáncer, diabetes, hipertensión. Entonces, cuidarnos
comenzando con la satisfacción de las funciones corporales, comer saludablemente, hacer ejercicio, pues previene estas enfermedades. Dormir es la tercera. Tenemos que dormir 8 horas, al menos. Hay personas que pueden dormir un poquito menos, pero debemos tener un sueño reparador. Porque durante el sueño es que nuestro cuerpo se repone de los daños que sufre a raíz de las actividades del día a día. Entonces, es importantísimo que dormamos, porque cuando dormimos es como si le diéramos un masaje a nuestro corazón y a nuestro sistema nervioso. Los especialistas, cardiólogos, neurólogos, nosotros los psicólogos, los psiquiatras, recomendamos que la gente duerma y estamos cada vez más preocupados por el hecho de que la gente no quiere dormir, se acuesta más tarde viendo televisión, se levanta más temprano porque tiene que ir a trabajar, sale de fiesta, se acuesta tarde. Eso inflige un daño directo al sistema nervioso. Ya hay investigaciones que demuestran el vínculo existente entre la falta de sueño y las cardiopatías. Entonces, a dormir adecuadamente, dormir cómodo, dormir tranquilo, dormir sus 8 horas. El siguiente, señores, la toxicología. Los niveles de toxicología en nuestra sociedad van en incremento. Cuando hablamos de toxicología, hablamos de los hábitos de consumo de sustancias tóxicas que tienen efecto sobre el organismo en general, pero sobre todo sobre el sistema nervioso central, también llamadas sustancias psicoactivas. Aquí la gente comienza a beber cada vez más temprano y consume cada vez más alcohol. El consumo moderado de alcohol, bueno, es algo que puede ser aceptable, socialmente aceptable, incluso médicamente aceptable. Lo ideal es que la gente no tome alcohol, pero consumirlo moderadamente, pues es hasta médicamente aceptable. Pero debemos recordar que el hígado procesa una muy pequeña cantidad de alcohol cada una cantidad altísima de horas. Que el alcohol tiene un impacto sobre el sistema nervioso. Que lo primero que le quitan a los diabéticos y a los hipertensos es el alcohol, que también provoca adicciones. El cigarro, el tabaco, las bebidas energizantes, hay un incremento en el uso de bebidas energizantes ahora, lo cual se ha demostrado que predispone para hipertensión por la gran carga de cafeína que tienen. Tener una vida sexual saludable es el otro de los elementos, de los pilares de la salud, a partir de la satisfacción de necesidades físicas. No una vida sexual promiscua, pero una vida sexual saludable. Entonces, estos elementos son la satisfacción de las necesidades, pues, básicas. Evita la probabilidad de que suframos descompensación física que luego se traduce en descompensación psicológica. Pero, ¿qué otras cosas podemos hacer para prevenir el estrés, para prevenir ansiedad, para prevenir depresión? Aparte de alimentarnos bien, aparte de hacer ejercicio, aparte de dormir nuestras horas. Primero, hay que tener un hábito de meditación y reflexión diaria, donde usted se siente y piense todos los días por poco tiempo. Se siente y piense qué está haciendo con su vida, hacia dónde está usted orientando su existencia. ¿Cómo está su relación de pareja? ¿Cómo está su relación de familia? ¿Cómo está su trabajo? ¿Qué espera usted de la vida? Que usted redefina sus metas. Hay algo que se llama autorrealización, que es el logro de nuestros objetivos de vida, pero solamente podemos alcanzarla cuando nosotros sabemos fijar metas y objetivos racionales. Entonces, revisar cómo va nuestra vida cada día, sentarnos, y las personas que van a la iglesia, los religiosos que se sientan y oran, pues hacen esto constantemente. Pues ayuda muchísimo, porque también a esto se suman ejercicios de relajación. Otro de los elementos importantísimo es cuidar lo que consumimos. Y no hablamos, en este caso no me estoy refiriendo a qué comemos o qué bebemos. No, nos referimos al qué tipo de amistades tenemos,
¿Qué tipo de programas de televisión vemos? Nuestra televisión está llena, la televisión tanto local como internacional está llena de programas, de personajes que promueven ansias de consumo. Actualmente pareciera que nuestras sociedades están formando consumidores y no ciudadanos, y la gente vive preocupada por una serie de cosas que todo el mundo quiere, pero que nadie necesita. Y la gente está preocupada por consumir, por tener, en vez de aprender, en vez de ser. Hay que cuidarse de personas que son, y este es un concepto que utilizan mucho los coaching, los llamados vampiros emocionales, que son aquellos individuos, o llamados vampiros energéticos, aquellos individuos que nos quitan la energía, que cuando tenemos un proyecto nos dicen, tú no vas a poder hacer eso, tú no das para eso. Que vienen y nos cuentan sus problemas, que viven cargándonos a nosotros de una serie de preocupaciones que ellos deberían manejar, y ustedes ven que los aconsejamos, por ejemplo, y ellos no siguen los consejos, simplemente vienen a contarnos sus problemas. Tenemos que juntarnos con personas que compartan nuestros principios, personas que nos sirvan de inspiración y que se dejen inspirar por nosotros también. Trabajadores, activos, fuertes, valientes, determinados, y que refuercen eso en nosotros también. Cuidado con la programación, con lo que vemos en las redes sociales. Hay estudios también que demuestran cómo hay índices más altos de depresión y ansiedad en personas que pasan constantemente metidos en las redes sociales. Las redes sociales son buenas y hay que utilizarlas, pero hay que utilizarlas con moderación. Ver televisión, bueno, es bueno ver televisión, pero ver programas, primero, programas que contribuyan con nuestra salud, nuestro aprendizaje, programas que nos diviertan, pero también hay que hacerlo de manera limitada. Entonces, cuidado con lo que consumimos. Tercero, darnos la libertad de sentir. Hay que aceptarnos a nosotros mismos como somos. Nuestros sentimientos y nuestras emociones no son malos. Lo malo es lo que podemos llegar a hacer con ellos. No es malo, es inadecuado suprimir nuestras emociones. Si usted tiene deseo de llorar, llore. Tenemos que evitar el mito urbano de que los hombres no lloran, de supermujer o superhombre. Eso existe en la fantasía, en la ciencia ficción. En la realidad todos tenemos virtudes y defectos, altas y bajas. Siéntase lindo, siéntase querido. Ámese a sí mismo. Acéptese, valórese. La autovaloración, la autoestima es el primer paso para alcanzar la felicidad. La autovaloración, la autoestima, el autoconcepto son factores claves para evitar la depresión y la ansiedad. Cada mañana cuando usted se levante, vaya al espejo y mírese y dígase, ay, qué lindo soy, qué bien me veo. La belleza es relativa. No hay un solo patrón de belleza. Edúquese en cuanto a esto, en cuanto a cómo cultivar el amor por sí mismo. Esto le va a ayudar muchísimo a evitar sentimientos de depresión y preocupaciones innecesarias. Amables amigos y amigas televidentes, ¿vamos a una pausa? Bueno, amables amigos y amigas televidentes, ustedes saben, estos controles son unos dictadores, son unos controladores, pero en nuestra próxima entrega vamos a seguir hablando más de este tema. Recuerden, hábitos mentales saludables, y vamos a hablar mucho más y a profundizar sobre esto. Qué bueno poder compartir con ustedes, qué bueno haber estado con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima entrega de Visión Social Globalizada.